Hola, gracias por estar aquí nuevamente y bueno, por estar caminando entre mundos. Hoy quiero contarte algo íntimo, algo real, que también en su momento era irreal. La historia de mis mundos, de cómo he caminado entre lo visible y lo invisible desde siempre. Te contaré un poco de mi historia, un poco de mis miedos, de mis inseguridades, tal vez de mis triunfos y de aquellos momentos que me han hecho sonreír y decir gracias. Gracias vida porque me he permitido estar aquí sin saber el por qué. O mejor, sin saber el para qué. Viviana Rey es una mujer colombiana, una mujer que desde pequeñita siempre le ha gustado mucho hacer las cosas bien hechas. Desde pequeña he sentido cosas que no sabía explicar. Escuchaba más allá de las palabras. En el colegio era la chica pila, la chica nerda en su momento, pero que soñaba y veía cosas que tal vez los demás no veían de la misma manera. Hablaba mucho con mis profesores, me encantaba sentarme a debatir con profesores de filosofía, de química, de sociales. Aprendí a hacer mapas muy fácil, me encantaba hacer mapas y por ende quería conocer el mundo. En ese momento, mi principal destino o el más importante en ese momento era Egipto. Para mí Egipto simbolizaba no solamente el poder, sino simbolizaba una historia y simbolizaba una conexión entre lo visible y lo invisible. Sin decir que era la mejor lectora, aquí entre nos no era muy buena lectora, eh, pero me encantaba entrar a aquellas páginas claves que nos decían los profesores. Y ahí empezaba a construir propiamente la historia. Aquellas historias fascinantes que me contaba la profesora de filosofía o el profesor catedrático aquel que se dormía en los libros tratando de explicarnos la historia de Colombia en ese momento donde teníamos las secuelas de la guerra. Una guerra que lamentablemente volvemos a sentir desde lo más profundo de nuestro corazón. También amaba mucho la ciencia, amaba la física, amaba la biología. Pero una de las cosas más importantes que siempre quise ser era doctora, porque mi propósito era salvar vidas. Claramente me encantaría haber trabajado en una zona de urgencias, en un hospital, para poder ayudarle a la gente que estaba a punto de morir, sin entender el para qué yo sentía esa necesidad de salvar aquellas muertes que ni siquiera las entendíamos. Así que así crecí, con grandes sueños, grandes anhelos y también con una historia que poco a poco iré contando a través de estos episodios. Cerrando un poco el tema de la universidad y de lo académico, empecé a estudiar ingeniería de alimentos. En un momento de mi vida donde la ciencia era mi prioridad. Los alimentos llegaron a mi vida de una manera muy curiosa y hoy se han convertido en una parte fundamental de mi propósito de vida. Pero paremos un momento acá. Antes de ser ingeniera, me gustaba mucho poder contar historias y me gustaba mucho empezar a leer aquellas cosas que me parecían raras. A mi vida llega un libro que justamente lo tengo aquí al lado. Ya es viejito, con carátula despegada y tratando de que no se rompan más las páginas, que se llama Metafísica 4 en 1. Me llegó a los 15 años. Luego llega otro libro a mi vida que se llama El poder está dentro de ti, de Lewis Hall.
Y también llega a mi vida un gran libro que se llama A mí el niño de las estrellas. Esos libros, sin haberlos leído en su totalidad, en esas cortas páginas empezaron a despertar en mí la curiosidad de entender si existía algo más allá del mundo visible que tenía a mi alrededor. Ese mundo que me decía, tienes que ser la mejor, debes estar en el mejor puesto, debes estar en los mejores lugares, en los primeros lugares, y el cual yo me creí el cuento. Por supuesto, en ese momento, eh, mis mejores compañeros eran los que tenían mayor edad, con los cuales podía debatir cosas que pensaba de la vida. Y por supuesto, llegaron a mi vida personas mayores que dieron alguna respuesta en esos momentos de incertidumbre. No cambié mi forma de buscar mis metas o mis propósitos para nada. Al contrario, se convirtieron en un pilar importante de mi vida. Mas, sin embargo, había momentos que sentía que había algo más allá en el agua, algo más allá en el conocimiento, que no se mostraba tan fácilmente ante mis ojos. Por ejemplo, la palabra extraterrestres, que lo comenta el libro A mí el niño de las estrellas de Enrique Barrios. Ese libro me cambió la forma de sentir la vida. Es un libro para niños donde a través de la historia del niño que se llama Mí, el cual lo visitan los extraterrestres y empiezan a dejarle una serie de historias y de conocimientos espectaculares. Lo recomiendo que por favor lo lean. Y no solo es para niños, creo que uno de grande lo va a entender muchísimo mejor. En ese momento descubrí qué rico ser entendido por un extraterrestre y que podamos hablar con ellos. Es más, entendí en ese momento que por qué si habíamos ido a la luna, por qué los viajes no eran más comunes, con tanta plata que hay, con tanta gente millonaria que existe, ¿cómo es posible que no hayan cruceros, viajes para ir hacia la luna? En ese momento lo pensaba así. Y claro, todo tenía una razón de ser. Mi alma buscaba un poco más allá. Mi historia se iba polarizando al mundo de los demás, al mundo laboral. Empiezo a trabajar desde los 15 años más o menos en la industria de alimentos y empiezo a entender que lo importante en la vida es seguir haciendo las cosas bien y servir a los demás. Y no importar un poco mis sueños o mis metas. Simplemente buscar que los demás estén bien y que uno pueda hacer su trabajo muy bien. Porque lo importante en la vida es el reconocimiento. Y porque las cosas en la vida que más se necesitan son las que más se luchan. Y las cosas eran la creencia de lo que yo tenía. Hay que trabajar duro para conseguirlas. Por lo tanto, esa fue mi historia en la parte laboral. Ahora bien, ¿dónde se rompe el círculo? ¿En qué momento se rompe el círculo? Cuando empiezan a suceder en mí cosas de los fenómenos extraños o paranormales. Y una de ellas es cuando se me presenta un ser de otro mundo, por lo menos del que yo no veía o el que yo no quería ver, que me miraba y me hablaba telepáticamente, a lo cual me asusté. Eso fue como hacia los 14 años. Y empezó a decirme que en los sueños me iba a develar los secretos de mi alma y que él me iba a cuidar. Lo cual dije, yo sí estoy como loca.
esto no me está pasando, yo necesito cerrar todos esos canales, no, a mí no me interesa sentir absolutamente nada de eso. Así que dije, hasta aquí nomás. Y como la vida es maravillosa y nuestro cerebro es la lámpara de Aladín, por lo tanto yo le dije a la vida y a este cerebro y a lo que yo sintiera que era algo superior a mí, que no quería sentir nada más. Pero ahí se rompe el círculo. Y cuando tú estás llamado para algo, te golpean a la puerta varias veces y en diferentes momentos de la vida. Actualmente podemos observar que existen una onda de moda, de espiritualidad, de creerse maestro y querer llamar a mucha gente y cambiar el mundo y un montón de cosas de las cuales uno dice, venga, ¿cómo vamos a querer cambiar el mundo si ni siquiera somos capaces de cambiar nosotros mismos? Y en ese momento donde empiezo a reconocerme y donde empiezo a sentir vacíos existenciales que llenaba con el trabajo, que llenaba con no pensar y llenarme más de trabajo y dejar mi vida personal a un lado, esos vacíos volvieron a tocar mi puerta. Esa puerta que no quise abrir hasta hace poco, por miedo a lo desconocido, por miedo a entrar entre mundos y no saber distinguir entre la supuesta realidad o las otras realidades que pueden haber. Claro, esto genera un conflicto donde tú dices necesito psicólogo, necesito terapeuta, porque esto no lo va a poder superar yo sola. Es más, ¿qué tal que yo entré en un estado de depresión, terminé yo suicidándome como mucha gente? Y realmente lo que hay ahí es un montón de tela para cortar. Empezar a conocerse, así sea un pedacito, eso es una tarea gigante, una tarea enorme. Pero por mucho tiempo pensé que uno tenía que ser auténtico. Y eso sí no lo perdí. La empatía, mi forma de conectarme con la gente, siempre fue muy auténtica. Y de hecho, ha sido mi motor para estar aquí hoy. Y dije, ok, vamos a probar un poco de esto. Y empiezo a buscar explicaciones a las múltiples y 10,000 preguntas que se vienen todos los días a nuestra cabeza y que nunca terminan. Y como lo dije en un inicio, lo que realmente el corazón quiere, la mente se lo trae. Así que eso de que la ley de la manifestación es verdad, sí, puede ser verdad. Pero realmente las cosas de tu vida pasan porque tú las elegiste. Así las hayas hecho para los demás. Y de esta manera empieza este camino de autoconocimiento, de relaciones, de fracasos, de tormentas, pero también de luz y sobre todo de gratitud con la vida por cada instante que vivo en ella, porque hoy sé que mis mundos no se excluyen, sino que se abrazan, así como tus mundos. Así que analiza cuáles son los mundos en que vives, cuáles son los mundos en que quieres habitar. Pero lo más importante es ser auténtico e encontrar ese entrelazamiento de mundos donde podemos evolucionar y ser cada día mejores seres humanos. Esta historia continuará, así que los espero en el próximo episodio. Muchas gracias.